En una fría tarde en territorio apache, el 14 de octubre de 1879, se encontraba en el centro de la polvorienta aldea, con las manos temblorosas mientras el sol poniente rozaba con fuego las colinas rojas. Los ancianos ya habían grabado su destino en piedra, decidiendo que se casaría antes del siguiente amanecer, y cada instante que pasaba acrecentaba el miedo en su pecho. Intentó hablar, pero su voz se quebró bajo el peso de un futuro que nunca eligió. Mientras el viento se arremolinaba entre las cabañas de madera, trayendo susurros de tambores y oraciones lejanas, sintió que algo cambiaba en el aire, algo que nadie más notó. Un jinete solitario avanzaba por el horizonte, silencioso y firme, como atraído por sus gritos ocultos. No sabía su nombre, desconocía su pasado, pero en el momento en que el vaquero entró en la aldea, el destino tembló, sabiendo que una tormenta estaba a punto de desatarse. En el corazón de la aldea apache, la joven vivía bajo reglas forjadas mucho antes de su nacimiento, reglas que medían su valor por la tradición en lugar de los sueños. Cada amanecer le recordaba la libertad que imaginaba en silencio, pero cada atardecer la acercaba al matrimonio que nunca deseó. Recorrió el campamento con pasos silenciosos, fingiendo aceptar su destino mientras el miedo resonaba en su pecho. Los ancianos lo llamaban honor, su familia, deber, pero ella lo sentía como una cuerda que la apretaba y la alejaba de la vida que anhelaba. Observó a los guerreros prepararse para la ceremonia, con los rostros pintados de certeza, mientras su propio corazón temblaba con preguntas que jamás podría expresar. Bajo el cielo frío, percibió un cambio invisible en el aire, como si el destino contuviera la respiración, esperando el momento en que todo lo que conocía comenzara a fracturarse. En la fría mañana siguiente, la joven apache caminó por la aldea con una silenciosa pesadez presionando contra sus costillas, sus pasos lentos como si su cuerpo ya supiera lo que su mente estaba a punto de oír, y cuando llegó a la cabaña de su familia, el aire en su interior se sintió más denso que la noche anterior. Con una carga que le hacía doler el pecho antes de pronunciar una sola palabra. Su madre no la miró a los ojos, su padre permaneció de pie con los brazos cruzados, y el fuego entre ellos crepitaba como si le advirtiera que se preparara. Pero nada pudo suavizar el golpe cuando su padre finalmente le dijo que los ancianos habían elegido a un hombre para ella, un hombre conocido por su temperamento, un hombre al que siempre evitaba, un hombre al que temía en silencio. Las palabras le cortaron la respiración, y antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, su madre le recordó que esta decisión era definitiva, que la tradición exigía su obediencia y que ninguna súplica cambiaría la decisión del consejo. Se le hizo un nudo en la garganta al intentar protestar, pero en el momento en que su voz se quebró de desesperación, su padre levantó la mano, no para golpearla, sino para silenciarla, como si sus sentimientos ya no le pertenecieran. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía el eco en sus oídos, y la habitación a su alrededor se nubló mientras su madre insistía en que aceptar este matrimonio protegería el honor de la familia, aunque la niña sentía que la estaba despojando de todo lo que alguna vez soñó ser. Retrocedió un paso, intentando respirar, intentando comprender cómo una sola mañana podía destrozar su mundo por completo, pero las paredes de la cabaña parecían cerrarse, hundiendo el miedo en sus huesos hasta que apenas podía mantenerse en pie. Afuera,
vio al hombre con el que debía casarse hablando con los ancianos, con la mirada fría y la sonrisa tenue, y la visión le revolvió el estómago mientras el miedo le recorría las venas. Observó a los guerreros asentir con aprobación, sin percatarse de lo mucho que temblaba, o tal vez conscientes e impasibles ante su terror. Sintió que su futuro se desvanecía, pieza a pieza, arrebatado por personas que creían hacer lo correcto, incluso mientras ignoraban la silenciosa tormenta que crecía en su interior. Pasó junto a las cabañas, intentando contener el pánico que le subía a la garganta, sabiendo que no tenía aliados en esta decisión ni una voz lo suficientemente fuerte como para cambiarla. Su mente corría mientras imaginaba la vida que se le imponía, las noches llenas de miedo, los días encadenada a un hombre sin bondad en la mirada, y el pensamiento le oprimía el pecho hasta hacerle daño respirar. Buscó cualquier señal, cualquier cambio en el cielo, cualquier atisbo de esperanza, pero la aldea se movía a su alrededor como si nada hubiera cambiado, aunque todo en su interior sí. Apretó los puños, desesperada por aferrarse a un futuro que ya no controlaba, sin percatarse de que en la distancia, más allá del horizonte tembloroso, un jinete solitario cruzaba el desierto, guiado no por la casualidad, sino por la fuerza invisible de un destino que poco a poco comenzaba a girar hacia ella. Mientras el sol se ponía tras las crestas del desierto y las sombras se extendían sobre el campamento apache, la joven se apartó de las voces que preparaban la ceremonia, con el corazón latiendo con fuerza por el peso de un futuro que se cernía sobre ella como muros que se apretaban contra los que ya no podía empujar. Y caminó hacia el claro sagrado donde el viento traía historias de antepasados que una vez lucharon por su libertad. Se arrodilló junto a las antiguas piedras, con las rodillas temblorosas bajo la fría arena que le apretaba la piel. Cerró los ojos, dejando que el silencio envolviera su respiración temblorosa mientras intentaba reunir el valor suficiente para hablar con los espíritus en los que había confiado desde la infancia. Su voz surgió como un frágil susurro, apenas lo suficientemente fuerte como para elevarse en el aire, pero llena de una súplica desesperada que le estremeció el pecho. Imploraba una señal, cualquier señal, algo que la ayudara a liberarse del destino que los ancianos habían impuesto a su futuro. Sus dedos se clavaron en la tierra mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, cayendo como pequeños ecos de la tormenta que se formaba en su corazón, y pidió solo una oportunidad para escapar. Solo un momento en el que pudiera dar un paso hacia una vida que pudiera elegir en lugar de una que se le impusiera. El viento cambió, rozando su rostro como si reconociera su dolor, y aunque sabía que los espíritus rara vez respondían con voz clara, sintió un extraño pulso en el aire, un sutil temblor que la hizo abrir los ojos con un escalofrío de esperanza. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas, pero sus manos aún temblaban al girar hacia el sendero de regreso a la aldea, sin saber si la habían oído o si simplemente se aferraba a las últimas fuerzas que le quedaban. La noche que se acercaba envolvía las chozas en oscuridad, y observó a los ancianos caminar juntos, hablando en voz baja sobre la ceremonia, con rostros serenos mientras su propio corazón latía con un miedo salvaje que se negaba a calmarse. Se movió en silencio por el campamento, evitando al hombre elegido para ella,
sintiendo su presencia como una sombra fría cada vez que se acercaba al fuego, y el temor que se extendía por su pecho la hacía contener la respiración cada vez que sus miradas casi se cruzaban. Se deslizó tras la última hilera de chozas, apretando la espalda contra la tosca pared de madera mientras sus pensamientos corrían, preguntándose si los espíritus la guiarían antes del amanecer o si estaba destinada a rendirse a una vida que no podía soportar. Se abrazó a sí misma mientras la noche se profundizaba, contemplando el horizonte lejano que brillaba tenuemente bajo la luna naciente, sin percatarse de que mucho más allá de aquellas colinas resplandecientes, el mismo leve temblor que sentía había rozado los sentidos de un vaquero que cabalgaba solo por el desierto, impulsándolo hacia adelante con una inexplicable atracción que pronto lo arrastraría al corazón de la tormenta en la que se había convertido su vida. A medida que la luna ascendía y el viento del desierto traía el lejano canto de las aves nocturnas, el suave temblor que había rozado su espíritu continuó recorriendo el campo abierto hasta llegar a un vaquero solitario que cabalgaba bajo el pálido cielo plateado, su caballo avanzando con paso firme en la silenciosa oscuridad, como guiado por algo que no podía identificar. Sintió una atracción desconocida, una extraña opresión en el pecho que lo instó a seguir el tenue resplandor que se elevaba desde el campamento apache más allá de las colinas, y aunque había planeado viajar en la noche, se encontró volviéndose hacia esa luz sin dudarlo. Al acercarse a las afueras de la aldea, aminoró la marcha, percibiendo la tensión en el aire silencioso, la postura cautelosa de los guerreros cerca de las hogueras, con la mirada atenta como si se prepararan para algo pesado e inoportuno. Al principio mantuvo la distancia, observando el campamento con atención, pero fue al verla, de pie, sola, cerca de las sombras, con el rostro pálido bajo la luz parpadeante del fuego, las manos apretadas como si luchara contra cadenas invisibles, que la inquietud en su pecho se transformó en certeza. Sus miradas se cruzaron solo un instante, pero en ese instante él vio un miedo tan profundo que lo estremeció, y ella vio en él algo que no había sentido en días, una chispa de seguridad que hizo que su corazón se estremeciera con una frágil esperanza. El vaquero desmontó lentamente, con movimientos tranquilos, pero todos sus instintos se agudizaron al ver a un hombre acercarse a ella, con una postura severa, una voz baja y autoritaria que hizo que la chica se encogiera aunque intentara disimularlo. El vaquero sintió una oleada de ira que lo recorrió al notar cómo le temblaban los hombros, cómo intentaba mantener la compostura mientras el miedo ondulaba bajo su expresión serena como un grito atrapado que no le permitían soltar. Se acercó un paso más, fingiendo ajustar la silla, pero su atención permaneció fija en la chica, y cuando ella lo miró de nuevo, sus ojos expresaron una súplica silenciosa más poderosa que cualquier palabra que hubiera escuchado en los largos caminos que había recorrido. El viento sopló entre ellos, trayendo consigo el olor a humo y polvo, y con él llegó una sensación de urgencia que le aferró las riendas con más fuerza. Había tropezado con muchos pueblos en su vida, pero nunca había sentido el aire en espiral con tanto temor, nunca había visto a una chica con aspecto de estar al borde de perderse para siempre. Mientras los guerreros volvían su atención al fuego, ella dio un pequeño y tembloroso paso hacia atrás, y el vaquero supo, sin necesidad de preguntar, que se le estaba acabando el tiempo. Apoyó la mano en el caballo, bajando la voz mientras susurraba una palabra tranquilizadora al animal,
preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de suceder, porque en el fondo, comprendía que no había llegado allí por accidente, se había sentido atraído por este lugar por una razón que apenas comenzaba a comprender. Las manos de la muchacha temblaron violentamente mientras se acercaba al vaquero, la luz del fuego parpadeaba en su rostro pálido y, finalmente, con un aliento que temblaba como el viento a través del cañón, susurró la verdad de su destino, contándole sobre el matrimonio forzado, sobre el hombre al que temía, sobre la ceremonia que la despojaría de su libertad antes del amanecer. Y mientras sus palabras salían a borbotones en frases apresuradas y temblorosas, sintió una oleada de coraje surgir. De algún lugar profundo en su interior, el mismo coraje que la había mantenido de pie en movimiento a través del campamento mientras el miedo le arañaba el pecho. El vaquero entrecerró los ojos mientras escuchaba, absorbiendo cada detalle, reconociendo la desesperación y la urgencia que irradiaba de ella como el calor de la arena del desierto. En ese instante, comprendió que la vacilación podía costarle todo, que la vida de esta frágil y temblorosa muchacha dependía de su decisión y que la oportunidad de salvarla se le escapaba con cada latido. Su voz, aunque suave y temblorosa, cargaba de una determinación que le impedía apartar la mirada, no esperaría en silencio a que el destino la consumiera. Pedía ayuda y lo había elegido a él como la única esperanza en un mundo que se le oponía. Escudriñó el entorno con movimientos rápidos y precisos, observando la posición de los ancianos y guerreros, calculando el riesgo, mientras en su interior una tormenta de instinto protector y adrenalina comenzaba a surgir, agudizando todos sus sentidos hasta una claridad que rara vez había sentido en el sendero. La mirada de la chica se cruzó con la suya de nuevo, sus ojos abiertos llenos de terror y confianza, y en esa conexión silenciosa, el vaquero sintió una súplica sin palabras, una vida que dependía de su capacidad para actuar con decisión y sin demora. El viento cambió de repente, trayendo un tenue aroma a humo y salvia del desierto, y como si la naturaleza misma los impulsara a la acción, él dio un paso mesurado hacia él, bajando la voz para tranquilizarla sin revelar sus intenciones a nadie más, murmurando que debía mantener la calma y seguir su ejemplo, mientras ella sentía con una mezcla de miedo y esperanza, con el pulso acelerado tan desbocado que casi podía sentirlo en su propio pecho. Tras ellos, la aldea continuaba su rutina, inconsciente de que el equilibrio de esta noche se tambaleaba al borde del caos, y cada segundo que la chica permanecía expuesta aumentaba las consecuencias. Sin embargo, mantenía la barbilla en alto, respirando pausadamente como si reuniera toda la valentía que jamás había conocido, apretando las manos alrededor de los pliegues de su falda, lista para aprovechar el momento que podría cambiarlo todo. El vaquero se colocó sutilmente entre ella y las figuras de autoridad más cercanas, sus ojos buscando rutas de escape, su mente corriendo con cada obstáculo y solución posible, mientras que el coraje de la chica se solidificaba con cada susurro que le daba, su voz ahora un hilo constante de desafío bajo el miedo tembloroso, señalando que estaba lista para arriesgarlo todo por una sola oportunidad de libertad, y cuando él asintió, indicando que lo entendía, la tensión invisible a su alrededor crepitó con la urgencia de una vida a punto de ser reclamada, y el momento colgaba entre ellos, eléctrico y frágil, esperando la acción que ataría su destino para siempre o la liberaría en la noche.
Cuando la primera luz del amanecer comenzó a arrastrarse sobre las colinas rojas que rodeaban la aldea apache, el corazón de la chica latía tan violentamente que temió que pudiera estallar mientras los ancianos comenzaban sus preparativos finales para la ceremonia, sus voces bajas pero autoritarias, y sintió el peso de cada paso que pronto se daría para atar su vida a un hombre al que no amaba y en quien no confiaba. Pero antes de que el primer tambor pudiera sonar, el vaquero avanzó con calma deliberada, con la mirada fija en ella mientras evaluaba la distancia, los obstáculos y el ritmo. Sin dudarlo un instante, le tomó la mano, sintiendo el temblor del miedo y la esperanza entrelazados en su agarre, y la subió a su caballo con fuerza atenuada por la cautela. El repentino movimiento provocó un jadeo en sus labios, que se mezcló con el golpeteo de los cascos del caballo al girar bruscamente hacia el desierto abierto más allá del pueblo. Los gritos de los ancianos estallaron de inmediato, una mezcla de ira, incredulidad y autoridad que atravesó el aire fresco de la mañana mientras los guerreros corrían a interceptarlos. La muchacha se aferró con fuerza a la cintura del vaquero, sintiendo cada sacudida y balanceo mientras el polvo se levantaba bajo los cascos del caballo y los sonidos de la persecución se intensificaban con cada segundo que pasaba. Ella aferró las riendas mientras se le espoleaba al caballo al galope, sabiendo que la vacilación podría costarles la libertad y la vida. El pueblo estalló en caos, voces que la llamaban por su nombre, órdenes gritadas con desesperación y el golpeteo de pies corriendo resonó detrás de ellos cuando se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno, pero con cada paso del caballo, el viento azotando su cabello, sintió una extraña euforia, una emoción feroz que venía con la toma de control de su destino. El terror y la esperanza se mezclaban en una poderosa adrenalina que hacía que su pecho ardiera y su mente se agudizara con la conciencia. Las flechas se dispararon desde atrás, silbando junto a ellos en la luz del amanecer, y el vaquero guió al caballo con manos firmes, inclinándose hacia los movimientos del animal mientras se retorcía y giraba para protegerla del peligro inmediato, cada instinto enfocado en escapar y sobrevivir, mientras la niña se aferraba a él, su miedo transformándose en confianza, el vínculo de urgencia forjándose entre ellos mientras corrían por el terreno abierto, el pueblo encogiéndose detrás de ellos con cada paso galopante, pero los perseguidores no cedieron, sus gritos se hicieron más débiles pero nunca desaparecieron por completo mientras el desierto se extendía frente a ella, ancho e impredecible, ofreciendo tanto peligro como el primer sabor de libertad que jamás había conocido. Los ojos del vaquero escudriñaban el horizonte constantemente, calculando los caminos más seguros a través de cañones y afloramientos rocosos, guiándola por depresiones ocultas y subidas repentinas, su energía combinada impulsándolos hacia lo desconocido, mientras ella susurraba oraciones silenciosas, cada una súplica de fuerza y guía, sintiendo el aire del desierto llenar sus pulmones con una mezcla salvaje y embriagadora de miedo y esperanza, y aunque el agotamiento la carcomía, la determinación de sobrevivir y reclamar su vida ardía más brillante que nunca. Con cada minuto que pasaba, la distancia desde el pueblo crecía, los gritos se desvanecían en el fondo, y en esa peligrosa huida, la niña comprendió que este momento, por aterrador que fuera,
Era la primera elección real que había hecho, y el vaquero a su lado se había convertido no solo en su salvador, sino en el recipiente de su coraje, llevándolos a ambos hacia un horizonte que prometía libertad. Pero aún susurraba de los desafíos que se avecinaban, un recordatorio de que el camino hacia la seguridad era tan frágil y fugaz como el amanecer del desierto. El desierto se extendía interminable ante ellos. Una vasta extensión de arenas oscuras y rocas irregulares bañadas por el tenue resplandor del sol naciente mientras el vaquero apremiaba a su caballo hacia adelante con una sensación de urgencia que coincidía con los latidos del corazón de la niña, y ella se aferró con fuerza, presionando su rostro contra su espalda, sintiendo la potencia bruta del animal debajo de ellos y la tensión en cada músculo mientras el polvo se arremolinaba alrededor de sus botas y cascos, llevando los débiles ecos de gritos furiosos y el silbido de flechas que pasaban como relámpagos mortales en el aire de la mañana, cada uno un recordatorio de que el peligro aún no había quedado atrás y que cada segundo contaba. Ella aferró las riendas mientras él guiaba al caballo a través de desniveles repentinos, alrededor de rocas y por estrechos senderos solo visibles para alguien que conocía las curvas ocultas del desierto, con la respiración agitada por el miedo pero impregnada de esperanza mientras rezaba en silencio a los espíritus por protección, por un milagro que les permitiera escapar. La mirada del vaquero nunca se desvió del horizonte, escudriñando obstáculos y posibles emboscadas, ajustando su camino con calculada precisión, sus manos firmes incluso cuando el viento azotaba su rostro y los gritos de los perseguidores se debilitaban pero nunca desaparecían por completo, una amenaza constante acechando en la periferia de su huida. Cada salto del caballo sobre terreno rocoso le provocaba escalofríos en el cuerpo y apretó los dientes, sintiendo la tensión del miedo y la adrenalina fusionarse en una nítida concentración que hacía que cada latido se sintiera como un tambor en cuenta regresiva hacia la salvación o la perdición. La arena bajo los cascos del caballo se alzaba en nubes que le picaban los ojos, y parpadeó rápidamente, sintiendo la arenilla y la esperanza a la vez mientras el desierto se tragaba la aldea tras ellos. Las voces se desvanecían en ecos furiosos que le recordaban lo cerca que había estado la muerte y lo frágil que podía ser la libertad. Aún así, se aferró al vaquero como si fuera el único ancla que la impedía ser arrastrada por la desesperación. El camino era traicionero, plagado de piedras afiladas y desniveles invisibles que amenazaban con derribarlos a ambos, pero las manos firmes del vaquero, combinadas con su instinto de supervivencia, los guiaron con la destreza de años cabalgando por terrenos agrestes. Y la chica sintió que su miedo se entrelazaba lentamente con una creciente confianza en que él no permitiría que nada los separara antes de llegar a un lugar seguro. El viento traía el aroma a salvia y tierra seca, mezclándose con el metálico sabor a adrenalina que corría por sus venas, y con cada paso del caballo, el desierto se convertía tanto en su enemigo como en su protector, ofreciéndoles escondite bajo las ondulantes dunas mientras desafiaba su resistencia y determinación. Ella susurró oraciones entre respiraciones rápidas, sus dedos apretándose en su cintura, murmurando coraje, fuerza, un milagro, y mientras el paisaje se desdibujaba a su alrededor en una neblina de movimiento, se dio cuenta de que esta huida ya no era solo un escape de una vida forzada, sino el primer paso hacia un mundo que podía moldear con sus propias decisiones, un mundo donde el miedo nunca la mantendría cautiva de nuevo.
El vaquero se inclinó al ritmo del caballo, guiándolos hacia una cresta distante que prometía refugio y seguridad, y en el duro silencio entre los rugidos de sus perseguidores y el golpeteo de los cascos, la niña sintió una frágil y estimulante sensación de libertad floreciendo dentro de su pecho, una sensación que hizo que cada cicatriz de miedo y cada sacudida de terror valieran la pena soportar, mientras desaparecían en el desierto que oscurecía, dejando atrás el pueblo y sus cadenas. Avanzando hacia la incierta pero radiante promesa de supervivencia. Tras horas de carrera por el desierto infinito, el ruido de los cascos finalmente se hizo más lento a medida que los gritos distantes del pueblo desaparecían tras las dunas, dejando a la muchacha temblando pero con vida, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas e inestables como si hubiera estado sosteniendo el peso del mundo y finalmente lo hubiera dejado ir, y cuando miró al vaquero, sus ojos gentiles pero alertas, sintió una oleada de gratitud que las palabras nunca podrían capturar, sabiendo que él no solo la había rescatado de una vida impuesta sobre ella, sino que le había entregado el regalo más preciado de todos, la oportunidad de elegir su propio camino, vivir sin miedo y reclamar cada momento robado de libertad. Sus lágrimas brillaban bajo el sol del desierto como oro líquido mientras susurraba un agradecimiento tranquilo y sincero. Y en esa extensión infinita de arena y cielo, con el viento llevándose los últimos ecos del peligro, se dio cuenta de que el horizonte por delante ya no era un límite sino un comienzo, un lienzo en blanco donde su coraje, esperanza y sueños finalmente podían desplegarse sin restricciones, y en ese profundo silencio, se sintió viva de una manera que nunca había conocido. Su espíritu intacto, su futuro enteramente suyo.